Feliz año a todos los nostálgicos del canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias retromodernas. Aquí traigo lo más potente en servicios retromodernos, la escena homebrew y cultura retro. El vídeo de hoy lo protagoniza todo el contenido que está llegando directamente del CES 2026, que se está celebrando en estos momentos en Las Vegas. A lo que he puesto en el título se le añaden cartuchos nuevos para NES y SNES, un nuevo juego para Sega Saturn que por cierto tiene una pintaza increíble, una nueva actualización para Evercade que si tienes una estás obligado a quedarte hasta el final para enterarte de qué trata y todavía mucho más. Así que sin más dilación vamos al lío. Atari sigue explotando la nostalgia. En octubre de 2025, Atari, en alianza con MyArcade, sacó el Atari Game Station Pro y la Atari Game Station Go, que se diferencian entre ellas en que una es una versión portátil y la otra es la de sobremesa. Esto no va de ser la experiencia definitiva, sino de accesibilidad. Quiero retro sin líos, en la tele y listo. En su stand del CES 2026 se vieron nuevas variantes de las Game Stations, con muchos juegos preinstalados, salida HD y mandos más cómodos. Se espera su lanzamiento en julio de 2026, con precios aproximados de $200 la portátil y $150 la consola de salón. Aunque no revolucionan el concepto, estas revisiones aportan carcasas de nuevo diseño, mandos actualizados y algunos juegos adicionales, señal de que Atari sigue explotando la nostalgia con hardware retromodern. MyArcade resucitará varias recreativas clásicas de Sega en formato mini arcade durante 2026. Tras un año de retraso, en el CES se confirmó que llegarán las maquinitas dedicadas a Outrun, Shinobi, Street of Rage, Golden Axe y Sonic. Cada mini cabina incluye varios juegos. Por ejemplo, la de Outrun trae Outrun original y Outrunners. Y la de Shinobi incluye 3 entregas de la saga. MyArcade asegura que todas estas micro recreativas licenciadas de Sega se enviarán a partir de abril de 2026. Incorporan pequeñas pantallas, controles, incluso un volante en Outrun y alimentación por USB o pilas. Ready, set, go. Speed into nostalgia with the Sonic the Hedgehog joystick player from MyArcade. La versión Sonic con Sonic 1, 2, Spinball y 3 de Blast ya está a la venta en la web de MyArcade, junto con otra variante más económica de solo 2 juegos. Habrá que vigilar precio final con IVA, disponibilidad real en tiendas europeas y sobre todo si llegan a retailers españoles o toca importación. El editor independiente Megacat Studios, conocido por sus juegos Homebrew, anunció que lanzará 3 títulos totalmente nuevos en cartucho físico este mes de enero. Estos cartuchos nuevos funcionarán en las consolas originales y vienen a inyectar una dosis fresca de diversión en nuestro hardware retro, según la propia nota de prensa. El 29 de enero de 2026 pondrán a la venta en su web oficial para la NES 2 juegos, Old Towers, plataformas de puzzles donde hay que trepar paredes recogiendo monedas, y Plug, un desafiante puzzle de plataformas donde el protagonista se clona para superar obstáculos, y Super Fanger para la Super Nintendo, un frenético pilla-pilla tipo Maze Chase con soporte 2 jugadores. Es una noticia emocionante para jugadores nostálgicos, demostrando que NES y SNES siguen recibiendo amor en 2026. It's a beautiful city you have here. Is it for sale? La Sega Saturn recibe un juego nuevo en pleno 2026. Vigilant Paradise es un shooter en primera persona de estética Miami Vice, con música synthwave ochentera y gráficos 3D low poly, al más puro estilo 1995. Vigilant Paradise ofrece campaña completa con cinemáticas, 15 minutos con voces,
y jugabilidad a la vieja usanza. Una muestra de la escena homebrew manteniendo viva una consola discontinuada hace más de 20 años. Como os decía en la intro, la consola retro Evercade arrancó 2026 con una actualización de firmware muy aplaudida por sus usuarios. Por fin se incorporan las opciones Deep Switch para juegos de Neo Geo, permitiendo ajustar en los títulos arcades parámetros clásicos como la dificultad, vidas, idioma e incluso activar la sangre en ciertos juegos. Además, ahora es posible alternar entre el modo arcade MVS y el doméstico AES en cada juego de Neo Geo, lo que por ejemplo limita los continuos en modo consola para una experiencia original. La actualización también añade notificaciones en pantalla para las palanquitas de dificultad de Atari y un modo hot seat para multijugador por turnos en ese sistema. Todo esto llega gratis a los dispositivos Evercade, portátiles EXP y EXP-R y de sobremesa VS y VSR, simplemente descargando la versión de enero de 2026, mejorando así la autenticidad y personalización en la experiencia retro. Esto es lo que a mí más me gusta de Evercade. No solo vende cartuchos, también va afinando la experiencia para que se parezca un poco más a cómo se jugaba antes. En medio de tecnologías futuristas, el pinball clásico se hizo un hueco inesperado en la feria. La veterana Stern Pinball exhibió dos nuevas mesas, una basada en The Walking Dead y otra en Star Wars Fall of the Empire, cautivando al público nostálgico. En un CES dominado por robots e IA, fue curioso ver corrillos de gente alrededor de máquinas de pinball, recordándonos que las experiencias analógicas y arcade todavía tienen magia. Y esto conecta con algo que se nota también en España. Cada vez hay más gente metiéndose en recreativos y locales con máquinas restauradas. La comunidad de hackers también nos dejó una curiosidad para comenzar el año: Pokémon Bob Esponja. Se trata de un ROM hack de Pokémon edición roja, en el que nuestro inicial ya no es Squirtle, sino Bob Esponja. Este mod mantiene la aventura clásica de Kanto, pero sustituye algunos personajes por los de Bob Esponja. Por ejemplo, Bob Esponja ocupa el lugar de Squirtle, tipo agua lucha, armado con su espátula y gorro de Krusty Krab. Y hasta tiene una entrada de Pokédex propia. Vive una piña debajo del mar, absorbente, amarillo y poroso es él. El profesor Oak se sorprende de ver a Bob Esponja emerger de la Pokéball, pero te lo entrega igual para que comiences la aventura. Como siempre, conviene recordar que distribuir hacks con material con copyright es ilegal. Cerramos con nostalgia de la buena. El popular huevo electrónico Tamagotchi, mascota virtual que fue furor a finales de los 90, celebra su 30 aniversario este 2026. Lanzado en 1996 por Bandai, el Tamagotchi vendió casi 100 millones de unidades y sigue siendo un icono nostálgico para varias generaciones. Para conmemorarlo, el Museo de Roppongi en Tokio inauguró el 7 de enero la Tamagotchi Grand Exhibition, una exhibición inmersiva dedicada al universo Tamagotchi. La muestra permite a los fans revivir la experiencia de cuidar con cariño a estas criaturitas virtuales, destacando el valor educativo y emocional. Es una celebración por todo lo alto, de un dispositivo entrañable que, 30 años después, continúa presente en el imaginario colectivo y demuestra el actual revival de la cultura retro. Y hasta aquí el arranque de 2026. Dejadme en comentarios, ¿qué os parece que junto a las últimas innovaciones en tecnología mundial se estén exponiendo los últimos lanzamientos retromodernos? ¿A dónde creéis que se está dirigiendo la industria de los videojuegos? Recordad que desde este mismo mes he incrementado el número de vídeos mensuales que dedico a noticias retromodernas de 1 a 2. El 2 de enero publiqué el vídeo de noticias retromodernas en los que recojo los lanzamientos de diciembre y ahora estamos dedicando este vídeo a las noticias que han salido durante la primera parte de enero.
El futuro dirá si esto ha sido una buena idea. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, dejad un comentario y suscribiros para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo retro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.